buenos días, estudiantes del noveno año. Nos encontramos hoy 31 de agosto del 2020. Inicio de semana, ¿verdad? Pero también finaliza el mes de agosto para recibir el mes de septiembre. Con todas esas bendiciones que Dios nos da, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de nosotros en esta comunidad, pidiéndole también las gracias santificantes para todos ustedes. Amén. Entonces, nuestro tema del día de hoy, de noveno año, ¿qué es la democracia? Entonces, la democracia en sí es el complemento, porque es una palabra griega que traduce demos por ciudadanos y kratos, poder de gobierno. Entonces, tanto los ciudadanos tienen ese mismo poder de ese gobierno, que es la parte más de participación que le genera el gobierno, el Estado, al pueblo como ciudadano, que sea parte de esa misma participación en sí. El gobierno debe garantizar sus derechos, obviamente, a los ciudadanos, porque son, obviamente, parte de esa misma democracia de la cual nos lleva a cada uno a fortalecer esos ideales. Pues bien, entonces, a continuación aquí, ¿cuáles serían también esas partes de la democracia según sus ideales? Pero primero, la democracia es una forma de gobierno que permite distribuir, lo que decía hace poco, permite distribuir el poder entre los ciudadanos. Los ciudadanos son parte de esa misma democracia, siendo participativos, por ejemplo, una consulta popular, una elección de las nuevas dignidades de la presidencia. En fin, somos partícipes, pero a la vez nos invita a nosotros a tomar nuestra propia decisión y hacer conciencia al voto de la cual vamos a elegir. Entonces, uno de los puntos es esto, de la manera de garantizar sus derechos al ciudadano. Como siguiente punto sería como gran parte de los estados que están organizados con esta forma de gobierno y cuenta con los mecanismos para que los ciudadanos participen y tomen sus propias decisiones, informen sus propias leyes. Obviamente, si hablamos de una democracia justa, que en la cual debería transformarse dependiendo ya cómo se está administrando el gobierno, entonces eso es lo que le va a generar que todos seamos partícipes de eso. Una asamblea constituyente, también unos ministros, están haciendo democracia para defender. Obviamente en algunas situaciones ya es contradictorio, pero esa es la obligación de los que participan o que están al conexo en esa unión de proteger y garantizar esos derechos a todos ciudadanos. Y eso es lo que concierne en cada uno de nosotros, en ver y analizar la misma situación. Pueden copiarse el mismo cuadro en sus cuadernos. Entonces, demos, ciudadanos, kratos, poder o gobierno. Los ciudadanos tienen ese poder de gobernar, obviamente. Ese mismo gobierno, aquí un error, perdón, entonces corresponde a nosotros ver esa parte participativa dentro de la sociedad misma. Nosotros podemos elegir, sí, necesitan esa elección, sí, pero haciendo conciencia al voto que a veces vamos a elegir y procurar esas nuevas leyes que se van a plantear. Pues bien, y esto para ir finalizando y en la siguiente parte, en ese sentido moderno, y eso es lo que nos indica ahora, ¿cuál es ese sentido moderno dentro de la democracia? A continuación ese tema. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quiénes va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo.
Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad y pensamos que nadie... Pues bien, la siguiente parte, entonces, esos ideales dentro de la democracia, no podemos hablar de democracia sin participación. Lo que decía en esta parte de aquí, este gráfico, no podemos hablar de democracia si no participamos de la parte que el ciudadano se entrega en esta parte de decir de política, por decirlo así. Sí, participar no es solo votar en ese punto que dice solo van a sufragar. No, no tan solo eso debería ser. Es hacer parte de las decisiones de un país. Por eso yo les decía, cuando hay una consulta popular, obviamente hay varios parámetros, pero hay que analizar cuál es el contexto, cuál es la idea o el objetivo que se quiere postular tales leyes. Entonces, esa es la decisión que uno va a tomar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero a veces entra aquí la exigencia y la parte connotatoria de que a veces grupos opositores o el mismo gobierno presionan para que se establezca una ley que a veces no favorece a los ciudadanos. Pues bien, ahora, ese mismo sentido moderno, el que se requiere ahora, porque la democracia como sistema moderno se sustenta en principios
que pueden respaldar esa parte de la igualdad, de la libertad, la equidad, tanto de hombres para mujeres, para los individuos que conforman una nación. Entonces somos partícipes de esos principios fundamentales que les damos un sentido moderno. Entonces ese sentido moderno es lo que lleva a reconocer como principio fundamental esa identidad de la misma democracia, para que los individuos que conforman una nación sean partícipes y sean tomados en cuenta. Entonces, de aquí mismo, ese sentido moderno, surge una democracia moderna. Tanto la sociedad de jóvenes ahora ya es otro pensamiento, otro tipo de conocimiento de las mismas poblaciones en el asunto público de la que se va regenerando. Entonces ya dan otros contenidos, ya está una parte de estructura, es porque ya hay ideales y luego hay sentido democrático. Pues bien, cualquier duda que tengan me las hacen saber por interno, inquietudes también. Pues bien, felicidades a quienes han cumplido la semana pasada sus tareas. Bendiciones a todos. Pasen bien.